Muy buenas, en este primer vídeo vamos a ver la sección index, qué es, para qué sirve y cómo darle utilidad a esta sección. En este capítulo index está compuesto por los KPIs y aspectos SEO más importantes a nivel URL, tanto on-page como off-page. La finalidad de estas pestañas que componen este apartado es que rápidamente podamos detectar las fortalezas y debilidades de nuestra URL contra el top 3. Así que nada, vamos a entrar en materia. En la pestaña KP1 tenemos un gráfico de radar con la representación gráfica de cada una de las métricas, tanto de la URL del cliente, que es siempre el color verde, como las URLs de los competidores. El color rojo sería el competidor 1, el color amarillo sería el competidor 2 y el color rosa sería el competidor 3. Una forma de visualizar esto de una forma más cómoda es dando aquí en los tres puntitos, pinchamos en mostrar tabla y aquí vamos a ver siempre el gráfico y la tabla. Esto para todos los gráficos y todas las secciones de NumPy Data. Si os fijáis, aquí hay un iconito. Si clicamos en él nos va a permitir cambiar la vista a modo horizontal, que es más práctica a mi modo de ver. Podemos hacer hover por el gráfico y aquí tenemos la tabla. Vale. ¿Para qué nos sirve este tipo de gráfico? Bueno, pues este tipo de gráfico nos va a servir para descubrir en qué métrica es más fuerte cada competidor. Y todo esto en un segundo. O sea, en un segundo. ¿Vale? ¿Qué más secciones hay dentro de esta pestañita de KPI? El IA Content. ¿Qué es esto de IA Content, Customer, Competidor 1, Competidor 2 y Competidor 3? Esto es anchoring interno de contenido, es decir, todo el anchor de contenido o semántico que tiene la URL de nuestro cliente y nuestros competidores. Esto, si lo queremos ver luego en detalle, cómo es la distribución y la estructura del anchoring interno, lo podemos ver en el apartado on page de URL, pero eso lo explicaremos en otro vídeo, ¿vale? Lo tendréis aquí, ¿vale? Y aquí lo podéis ver más en detalle. De hecho, vamos a pinchar sobre él y aquí podéis ver el anchoring interno de contenido de vuestra URL y de los competidores, pero a mayores ya veréis más cosas como el anchoring interno desde el logo, desde el menú, desde el footer, etc. Pero eso, como os digo, lo vamos a ver en otra clase. Volvemos de nuevo a la pestaña KPI 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos el UE Outlinks. Estos son Unique External Outlinks desde nuestra URL y desde las URLs de los competidores. Es decir, cómo se vacía esa fuerza desde nuestra URL. En el caso de que sean Unique External Outlinks Follow, que no siempre es así. Pero bueno, esto nos da una aproximación, ¿vale? Y el Link Score Customer es la métrica o la forma de calcular el PageRank interno que tiene Screaming Frog, que a nuestro modo de ver pues está bastante bien calculada. Entonces esto nos da una idea muy rápida de si estamos enlazando o no estamos enlazando internamente suficiente a nuestra URL desde el resto de nuestras URLs y cómo lo están haciendo nuestros competidores, simplemente con la métrica Link Score, ¿vale? Más cosas. Tenemos aquí una tabla en color verde donde está nuestra URL y los datos de las métricas de nuestra URL. Y debajo tenemos otra con una cabecera en negro que son los datos de nuestros competidores, en este caso representados mediante el IQR. ¿Esto del IQR qué es esta cosa tan rara? Bueno, el IQR es el rango intercuartílico. Esto haremos un directo explicándolo a fondo. Pero básicamente lo que es el valor donde se concentran el 25% de los datos, los valores donde se concentran el 50% de los datos, o mediana, porque el cuartil del 50% es la mediana, y el valor donde se concentran el 75% de los datos para cada una de las métricas. Entonces, en SEO no es muy conveniente trabajar o compararnos contra promedio, como lo conocemos en España. Y es más conveniente trabajar por rangos intercuartílicos. Explicado de una forma muchísimo más sencilla. Si, por ejemplo, nuestra URL tiene un domain rating de 7, conviene compararnos
con los valores que van de 60 a 76. Esa es la fuerza a nivel de domain rating que tiene tus competidores y que vas a necesitar en las SERPs. Aproximadamente, ¿significa esto que si tengo un domain rating de 50 y mis competidores tienen un domain rating de entre 60 y 76, no voy a poder estar top 3? Pues no, seguramente puedas, porque hay más factores en SEO, pero esto ya te da un dato de referencia mínimo y máximo en este caso, al cual tu URL debe aspirar a conseguir, ¿vale? Siguiente pestaña, el KPI 2. ¿Qué vemos en el KPI 2? Pues aquí lo que vemos son los aspectos, los KPIs más significativos a nivel on-page, es decir, la longitud del título, de la descripción, el H1, el ratio de texto que tiene la URL, la cantidad de palabras y la profundidad del sitio. ¿Vale? Entonces, aquí a golpe de vistazo ya vemos que el título es excesivamente largo, la descripción se puede optimizar un poquito más añadiendo más caracteres, el H1 se puede contextualizar un poquito más añadiendo alguna palabra que nos interese reforzar. El ratio de texto, en este caso, se debe reforzar porque si nos comparamos con nuestros competidores, pues tenemos menos texto. El contador de palabras, pues, bueno, no estamos mal, ¿vale? Pero sí sería conveniente añadir alguna más, porque el competidor 2 está muy fuerte, independientemente de que el competidor 1 y el 3 tengan menos, ¿vale? O no, se debe valorar, ¿vale? Pero lo que desde luego vemos aquí es que el título hay que revisarlo, la descripción también y el H1 también. En el KPI 3, ¿para qué nos sirve esta sección? Pues nos va a servir para saber si tenemos suficientes backlinks follow. ¿Cuántos de ellos que sean de calidad hemos ganado o perdido en los últimos 60 días? ¿Y cuántos de calidad han ganado o perdido nuestros competidores? ¿Cuántos de esos backlinks son potentes? ¿Y cuáles son los potentes de nuestros competidores? ¿Cuáles no están aportando nada, ni a nosotros ni a nuestros competidores, y cuáles están en un estado steady? Vamos a ver un poco en detalle todo esto. El total de backlinks follow son, pues la misma palabra lo dice, todos los backlinks follow que apuntan a nuestra URL. Los win son los enlaces de calidad, es decir, aquellos que están procesados algorítmicamente por NumPy y que consideramos de calidad y que han sido descubiertos por Ahrefs en los últimos 60 días. Esto no lo representamos aquí tal cual lo da Ahrefs, lo procesamos algorítmicamente, ¿vale? Es decir, tú en los últimos 60 días puedes haber generado 50 enlaces y aquí a lo mejor solo te aparecen 10. Bien, pues esto no es un bug, no es un problema. Es que de esos 50, NumPy considera que solamente 10 han sido buenos, ¿vale? En este caso, 1, ¿vale? Los perdidos, pues igual, no son todos los perdidos que dice Ahrefs, sino los que están procesados algorítmicamente y consideramos en NumPy que son de calidad y se han perdido. Siguiente pestaña, prospects. ¿Qué son los prospects? Los prospects son aquellos backlinks que son de calidad y realmente potentes, aquellos que primero hemos clusterizado y segundo hemos clasificado y hemos identificado que son los verdaderamente buenos y que apuntan a tu URL. Y de la misma forma los competidores. El disavow son aquellos backlinks que o bien no están aportando absolutamente nada a nivel autoridad, o bien son tóxicos y deberías hacer un disavow. Esto, cuáles son los prospects, los disavow y ahora veremos los study, lo tenemos en detalle justo en esta misma sección un poquito más adelante. Pero esto es simplemente el KPI 3 para darnos una idea de cuántos backlinks tenemos, cuántos hemos perdido y hemos ganado de calidad y cuáles son potentes, cuáles son disavow y cuáles son study. ¿Cuáles son los study? Los study son todos aquellos backlinks que no tienen un estado, según NumPy, de ser prospects, es decir, potentes y buenos, de ser disavow, es decir, tóxicos o que no aportan nada de autoridad. En ese caso serán study. ¿Qué conviene hacer con estos study? Pues meterles un tier 1 o meterles tráfico, o ambas cosas, que sería lo mejor. Vale, ¿qué puede ocurrir? Que nosotros podemos observar, por ejemplo, que, bueno, pues si tenemos de un total de 203 backlinks, ¿cómo es posible que aquí solamente tengamos 1 y 39 y 126? Es decir, 39 y 1, 40 y 126, 166 backlinks, cuando en realidad tenemos 203. ¿Por qué ocurre esto? Vale,
Esto ocurre porque NumPy ha clusterizado y ha clasificado tus 203 backlinks, pero si no aparecen en Prospect, en Disavow y en Study es porque les consideramos outliers, es decir, anomalías fuera de lugar. ¿De acuerdo? Entonces, la perfección no existe y es muy difícil clusterizar y clasificar esos outliers, esas anomalías. Por eso no aparecen aquí en la zona de KPIs. Más cosas. Un backlink por referent domains. ¿Por qué ponemos esta tabla aquí? Porque mucha gente se obsesiona con el total de backlinks follow. Y nuestra recomendación es que tengas en cuenta a nivel de cuantificación cuántos backlinks por referent domain tiene tu URL y las de los competidores. ¿Por qué? Pues porque para Google, o por lo menos en NumPy Data pensamos así, aunque no lo podamos demostrar ni calcular, que Google tiene en cuenta o valora más el primer enlace de cada referent domain. Y que eso lo valora más que si tenemos 5 o 15 enlaces desde el mismo referent domain. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de calcular cuántos enlaces necesitamos, conviene guiarse más por esta zona de aquí. ¿De acuerdo? En este caso, el cliente tiene solamente un backlink follow por referent domain y el competidor 1, 2 y 3 tienen unos cuantos más. De hecho, el 2 tiene 329, que eso no implica que sean buenos, ni mucho menos. Y el 3 tiene 81. De hecho, fijaros, el competidor 2, 288 backlinks que tienen zona disavow. Es decir, que muchos o no aportan autoridad y muchos otros sería incluso conveniente hacer un disavow a esos enlaces. ¿Vale? Por eso os digo que es muy interesante no solamente centrarnos en la visualización de los KPIs, sino también tener muy en cuenta esta tabla de aquí debajo. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente pestaña. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es los datos, estas tablas son los datos estadísticos de los backlinks follow que apuntan a la URL del cliente y los datos estadísticos de los backlinks follow de los 3 competidores. Entonces esto nos va a servir para, a través del rango intercuartílico, es decir, esto que pone 25, 50 y 75%, conocer las diferencias entre nuestro perfil de backlinks y el perfil de backlinks de los competidores. En este caso aparece 00000 porque el cliente no tiene backlinks follow, ¿vale? Pero aquí es interesante, sobre todo cuando ya tenemos algunos backlinks, pues compararnos con los datos estadísticos de nuestros competidores. La siguiente pestaña, Prospects. Cuando veáis que aquí pone hubo un problema con uno o más campos, no significa que haya un error. Lo que significa es que, en este caso, la URL de nuestro cliente no tiene enlaces. Y entonces, si no tiene enlaces, no va a aparecer ni en Prospects, ni en Disavow, ni en Backlinks Study. ¿Vale? No es que haya un error. Lo que pasa es que si no hay enlaces, pues no podemos ni clusterizar, ni clasificar, ni tener esa información. Vaya. Entonces, ¿para qué es interesante esta pestaña de Prospects? Pues esta pestaña lo suyo es venirse aquí, mostrar tabla, bien me descargo o reviso el enlace que hay y hacer lo mismo con las otras 2 tablas de Prospect de los competidores. Y contactar con estos sitios, ya sea vía formulario de sus propias webs o ya sea sacando su email y contactando con ellos, es decir, una labor de outreach que deberíamos de hacer y que nos va a llevar muy poquito tiempo y que merece la pena. ¿Por qué? Porque estos enlaces son los verdaderamente potentes de tus competidores. Y estos sí tenemos por lo menos que tratar de conseguirlos y que apunten a nuestra URL. Habrá ocasiones en las que sea más caro que comprar enlaces en una plataforma. Habrá ocasiones en las que sea mucho más barato y nos sorprenderemos. Y habrá ocasiones en las que sencillamente o no nos respondan o nos digan, oye, mira, nosotros no podemos publicarte un link en esta URL ya publicada. Pero por lo menos nuestra obligación como SEOs es tratar de dar el máximo y de conseguir la máxima calidad para la URL de nuestros clientes. Y esto es lo primero que tenemos que hacer a nivel de link building. Disavow. Bien, en este caso nuestro cliente no tenía enlaces, pues no podemos analizar el disavow. Si esto fuera nuestro cliente, por ejemplo el competidor 1, pues lo suyo sería revisar esta tabla
y decir, vale, ¿cuántos tengo? ¿10, 20, 30, 50? Pues seguramente 2 o 3 no les haga disavow, pero el resto sí. ¿Por qué? Pues porque fijaros qué OVL tiene. O sea, desde esta URL hay 3838 enlaces externos. Estos son una salvajada. Pero es que además cumple otra serie de patrones, como el enlazado interno, las keywords, el tráfico, etcétera, etcétera. Un uso que nosotros no recomendamos, pero que habrá gente que lo va a hacer, pues es coger estos enlaces y tratar de sobreoptimizar el anchoring de la competencia con estos enlaces tóxicos o que no aportan autoridad, que están próximos a convertirse a futuro en tóxicos. En la siguiente pestaña, en Backlinks Study, tenemos los backlinks que ni son prospect ni son study. ¿Por qué puede ocurrir esto? Pues puede ocurrir porque sean enlaces de nueva creación y por tanto no tienen ni keywords ni tráfico, etc. O porque son enlaces que con el paso del tiempo no han sido optimizados y no están posicionando keywords. Entonces, esto sí conviene, como hemos mencionado antes, darles una inyección de tráfico y una inyección de tier. Es decir, que otros referent domains hablen de estos enlaces. Pero claro, en los nuestros, ¿vale? No en los de nuestros competidores. Entonces, en este caso nosotros no tendremos study, porque tampoco tenemos enlaces. Entonces, lo suyo sería que estos study de los competidores les usemos como tier 1 para los study de nuestra URL. ¿Vale? En la siguiente pestaña vamos a ver la cuantificación del anchoring. Aquí lo que vamos a ver es el anchoring externo del cliente y el anchoring interno de la URL del cliente. Y lo mismo de los competidores. ¿Por qué mostramos los externos e internos de la URL del cliente y de los competidores en un mismo gráfico? Porque en muchas ocasiones se cometen errores del tipo sobreoptimizo o no sobreoptimizo. Vamos a explicarlo de otra forma. Hacemos las cosas bien externamente, desde un punto de vista de, oye, no pasarnos de sobreoptimización en el anchoring, de keyword exacta, el on tail de marca, pero luego no sabemos o no tenemos comparado qué es lo que estamos haciendo internamente. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que lo que a priori parece que estaba bien calculado desde un punto de vista de cuantificación o porcentualidad para un acordado, resulta que luego estamos haciendo lo mismo internamente. Entonces, cuidado con esto, ¿vale? Y además, bueno, pues nos sirve para darnos una idea de si tenemos oportunidades o no de anchoring interno. Pero bueno, esto lo hemos explicado antes, que se ve mejor en la pestaña on page a nivel URL y eso es lo veremos en otro vídeo. Esto es lo mismo, pero en este caso porcentuado, es decir, en vez de con barritas, con galletas o con círculos. Y bueno, ahora vamos a ver el tema de tráfico. ¿Qué es esto? Esto es la cantidad de visitas que ha tenido en los últimos 365 días un proyecto, y habrá ocasiones en las que Ahrefs no tiene datos de 365 días. ¿Por qué? Pues porque puede ser una web o una URL de reciente creación y solo hay datos de 3 meses o de un mes, pero normalmente suele haber bastantes datos. Entonces, si queremos ver estos gráficos, tanto el de nuestra URL como el de las URLs competidoras, de una forma más cómoda y más visual, simplemente tenemos que hacer clic en la... Perdón, que estaba haciendo hover. Hacemos clic en la pantallita esta y ahí vamos a ver de forma mucho más cómoda el gráfico, ¿vale? Estos son visitas, ¿de acuerdo? Y bueno, los circulitos estos pues son el total de tráfico orgánico que ha tenido esa URL en un año y el promedio diario de ese tráfico orgánico. Luego, si os fijáis, hay una línea negra con guiones y una línea de puntitos del color de cada competidor. ¿Qué es esta línea negra? Esta línea negra lo que representa es la tendencia del tráfico que ha tenido en esos 365 días. Y la línea de puntitos lo que representa es la mediana. Entonces, la suma de estas dos líneas, si os fijáis, representan generalmente un ángulo. Bien, este ángulo agudo, cuanto más grande sea, cuanto más pronunciado sea, es decir, en vez de un ángulo de 15, de 20,
que sea un ángulo de 50 o de 45 grados, lo que implica es un crecimiento mucho más grande a lo largo de estos últimos 365 días. Esto lo vamos a ver mejor siempre si aumentamos los gráficos y nos va a permitir decir, mira, pues la mediana del tráfico, para que me entendáis, es el promedio, pero en realidad no es el promedio, es el cuartil del 50%. La mediana de este tráfico orgánico de la URL del competidor 2 partía de 31.688 visitas y su tendencia a lo largo de este año ha sido que ha terminado en unas 49.000, ¿vale? Es decir, ha tenido un crecimiento significativo, aproximadamente unas 18.000 visitas. ¿Vale? Sin embargo, si vemos ahora este, que aquí aunque lo veamos en pequeñito y parecido, no es igual, vamos a aumentarlo. Fijaros, este empezó con 131.000, ¿vale? Y termina con 160.000. Es decir, el crecimiento ha sido muchísimo mayor. ¿Por qué os explico esto de esta forma? Porque a veces simplemente con la visualización del ángulo formado entre la línea de guiones negros y los puntitos no se ve bien en los gráficos pequeños, pero cuando lo aumentamos y ponemos el gráfico grandote, lo vemos mejor. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para saber rápidamente quién ha sido el competidor que ha tenido más tráfico. Bueno, de hecho, simplemente con ver el eje Y de cada gráfico lo vamos a saber, ¿vale? Pero está bien que sepáis interpretar estos gráficos. Lo siguiente que vamos a ver es la predicción de ese tráfico orgánico. Es decir, ¿qué va a ocurrir los próximos 6 meses con ese tráfico orgánico? Vamos a esperar, que tarda un poquito en cargar porque tiene que procesar los algoritmos. Y si alguna vez falla esto, tener un poquito de paciencia o refrescar la pantalla o simplemente nos abrís un ticket y lo revisaremos, ¿vale? Porque esto consume bastante recursos y por eso tarda en cargar, ¿vale? En este caso el tráfico de la URL de nuestro cliente es 0. La del competidor 3 pues es significativa, es bastante grande. Y estas dos sombras que vemos aquí, esta forma de campana, lo que muestra es la predicción, es decir, la cantidad de visitas que va a tener la URL del competidor 3 los próximos 6 meses. Entonces, para verlo en detalle, pulsamos aquí y accedemos al gráfico. Si os fijáis, ha crecido y bastante. Entonces, ¿qué va a ocurrir en los próximos 6 meses? Los próximos 6 meses lo que va a ocurrir es que la mediana de esa predicción estará en torno a 159.035 visitas. ¿Por qué estas dos sombras? Bueno, nosotros algorítmicamente representamos la predicción con un 0,999% de fiabilidad y con un 0,995% de fiabilidad. Entonces, ¿significa que voy a tener exactamente 159.035 visitas? No, pero eso es el valor promedio que tú tienes que decirle en este caso, a nadie porque es el competidor 3, pero es lo que tienes que prever que va a tener el competidor 3. Probablemente esté entre esta zona y esta zona, ¿vale? Pero este es el valor medio, por así decirlo. Luego, bueno, si queremos analizar en detalle qué ha ocurrido en los últimos meses, simplemente hacemos clic izquierdo y nos centramos en esta parte, antes de que comience la predicción. La aumentamos y ahí podemos ver qué es lo que ha estado ocurriendo. Incluso, bueno, pues ver si ha habido alguna actualización algorítmica por parte de Google, etc. ¿Ves? Si os fijáis aquí ya la campana está un poquito más elevada, pero conviene revisarla en modo pantalla aumentada para verlo mejor. Y si os fijáis, esta mediana es creciente. No es como la anterior que hemos visto, cada vez va creciendo más y más y más y más. Es decir, que este competidor va a aumentar sus visitas los próximos 6 meses, ¿vale? Siguiente apartado, valor del tráfico orgánico. Esto ya no son visitas, esto es el valor que viene dado por las keywords que tiene posicionada cada URL, bien las del cliente o los competidores, el volumen de búsquedas de esas keywords y el CPC de esas keywords. Entonces, en base a eso, vamos a saber qué competidor tiene mayor valor ha tenido mayor valor de tráfico orgánico.
Entonces, lo mismo, aumentamos y vemos que, mira, aquí tuvo una caída importante, por los motivos que sea, se ha estabilizado. Entonces, si os fijáis, bueno, este competidor es el que más volumen de tráfico tiene y por tanto, pues generalmente, no siempre, es como era el que más visitas tenía, pues es el que más valor de tráfico orgánico tiene, pero no siempre ocurre así. Puede ser que un competidor tenga más visitas y luego venís a esta pantalla, que es prácticamente igual que la otra, y no es el que tiene mayor valor. Es decir, un competidor puede traccionar más tráfico, pero no necesariamente más valor de ese tráfico. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor un competidor apuesta por long tails y el otro apuesta por keywords más duras, que tienen más búsquedas y tienen más CPC. Entonces, cuidado con esto. Por eso representamos la línea de la tendencia y la línea mediana para que observéis el ángulo. Y ya os hemos explicado que el ángulo conviene observarlo desde pantalla aumentada. Entonces este cliente, fijaros, desde hace un año empezó aquí con un valor orgánico de en torno a $8.600 y a día de hoy pues está cerca de $20.642. O sea, una burrada. Ha aumentado a lo largo de un año casi $12.000. Entonces este probablemente tenga las mejores keywords posicionadas. Luego os explicamos por qué hay que analizar esto en la última pestaña de keywords. Bien, en esta pestaña vamos a ver, como hemos visto antes, en la predicción del tráfico. Aquí hoy lo que vamos a obtener es la predicción del valor de ese tráfico. Vamos a esperar un poquito que se cargue. Bueno, pues la interpretación sería prácticamente la misma a la que hemos hecho con la predicción del tráfico, pero en este caso es predicción del valor de ese tráfico. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues esto nos va a servir para saber qué competidor es el que va a obtener mayor rentabilidad para su tráfico en los próximos 6 meses. ¿De acuerdo? Y por último, la pestaña de keywords, lo que vemos son las keywords que tiene posicionada cada competidor y la URL de nuestro cliente para, en este caso hemos hecho para Estados Unidos, pero normalmente será para España, es decir, no a nivel mundial, sino para España, las keywords que tiene nuestra URL posicionadas para España y las posiciones, dificultad, etcétera. ¿De acuerdo? El total de keywords que tienen en el momento que ejecutamos el informe y el tráfico que tienen esas keywords, según la posición que tenemos para cada una de ellas. Entonces, esta pestaña está muy bien para decir, mira, el competidor que a fecha tal, en este caso diciembre, tiene más keywords posicionadas es el competidor 3. Y claro, generalmente ocurre esto, que es el que más tráfico tiene. Pero cuidado, no confundir esto con lo que acabamos de ver. Es decir, con quién tiene más tráfico, quién ha tenido más tráfico, quién ha tenido este último año más valor de ese tráfico, quién va a tener los próximos 6 meses más tráfico y quién va a tener más valor los próximos 6 meses, ¿vale? ¿Qué recomendamos con esto? Pues descárgate las keywords, elimina duplicados de estas 3 y de las tuyas. E igual encuentras alguna perla, alguna keyword que conviene ponerla en la URL como H2, por ejemplo, y añadir un par de frasecitas, pues es un buen tip. ¿Para qué? Para potenciar esa keyword, no solamente desde un punto de vista de anchoring, ya sea interno o externo, sino también semánticamente y contextualmente a través del header correspondiente. En este caso, un H2. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de Index. Esperamos que os haya sido de utilidad y cualquier duda, ya sabéis, podéis contactar con nosotros. Un saludo.